La Biblia está llena de nombres que resuenan con fuerza. Profetas que hablaron al pueblo, reyes que gobernaron naciones, hombres y mujeres que realizaron milagros visibles. Pero también existen nombres que apenas aparecen unas líneas, y sin embargo, su impacto atraviesa la eternidad. Uno de esos nombres es Enoc. No hay discursos largos registrados. No hay milagros públicos. No hay confrontaciones con reyes. Solo una frase breve, casi escondida entre genealogías, pero tan poderosa que detiene el tiempo. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. En una época donde la maldad crecía, donde la humanidad se alejaba cada vez más de su Creador, Enoc eligió algo distinto. Mientras otros se acostumbraban al ruido del pecado, él cultivó una relación silenciosa y profunda con Dios. Enoc vivió en los primeros tiempos de la humanidad, generaciones antes del diluvio. Era una era sin leyes escritas, sin templos, sin estructuras religiosas. Y aún así, Enoc conoció a Dios con una intimidad que muchos profetas posteriores anhelaron. La Biblia no dice que Enoc habló de Dios. Dice que caminó con él. Caminar implica constancia. Implica cercanía. Implica tiempo compartido. No fue una experiencia momentánea, fue una vida entera de comunión. Mientras otros levantaban ciudades, Enoc levantaba un vínculo. Mientras otros buscaban nombre, Enoc buscaba presencia. Y ese caminar continuo transformó su manera de ver el mundo, el cielo y la eternidad. Hebreos lo confirma siglos después cuando declara que Enoc agradó a Dios por su fe. No por obras visibles, no por palabras públicas, sino por una confianza tan profunda que alineó cada paso de su vida con el corazón divino. Y aquí aparece algo asombroso. Enoc entendió a Dios sin tener la revelación completa que vendría después. No conoció la ley de Moisés. No escuchó a Isaías. No leyó los salmos. Aún así, discernió el carácter de Dios con una claridad extraordinaria. Porque cuando alguien camina con Dios, no necesita explicaciones largas. Aprende a reconocer su voz en el silencio, su guía en lo cotidiano, su corrección en lo íntimo. El momento más impactante de la vida de Enoc no fue algo que él hiciera, fue lo que Dios decidió hacer con él. La Biblia dice que no murió. Dios lo tomó. Sin enfermedad. Sin despedida. Sin final humano. Como si el cielo dijera, este hombre ya vive como pertenece aquí. Ese acto no fue casualidad. Fue el resultado de una vida alineada, constante, fiel en lo invisible. Enoc nos muestra que la cercanía con Dios no siempre se traduce en fama espiritual, pero sí en profundidad eterna. Y aquí está la lección para nosotros hoy. Vivimos en una generación que confunde visibilidad con intimidad. Pensamos que conocer a Dios es hablar mucho de Él, hacer mucho para Él, mostrarnos mucho ante otros. Pero Enoc nos recuerda que Dios observa lo que nadie aplaude. Dios ve el caminar diario. Dios ve las decisiones secretas. Dios ve la fidelidad cuando no hay público. Tal vez tú te sientes olvidado. Tal vez tu fe es silenciosa. Tal vez no tienes un título espiritual ni un reconocimiento visible. Pero si caminas con Dios, estás más cerca de Él de lo que imaginas. Enoc no dejó libros. No dejó templos. Pero dejó un legado eterno. Su vida grita una verdad poderosa: Dios no busca figuras, busca corazones alineados. Y hoy, ese mismo Dios sigue caminando con quienes deciden acompañarlo, paso a paso, día a día, incluso cuando nadie más lo nota. El silencio que rodea a Enoc no es vacío. Es un silencio lleno de significado. En la Biblia, cuando algo se dice poco, muchas veces es porque no necesita adornos. Enoc no necesitó que su historia fuera larga para que su vida fuera profunda. Su caminar con Dios fue tan constante que lo invisible se volvió más real que lo visible. Mientras el mundo avanzaba hacia la corrupción que culminaría en el diluvio, Enoc vivía en dirección opuesta. No porque ignorara la realidad que lo rodeaba, sino porque había comprendido algo que pocos entienden, que la cercanía con Dios transforma la manera de habitar el mundo sin necesidad de huir de él. Enoc vivía entre personas comunes. No estaba apartado en una cueva, no se escondía del dolor humano. Caminaba entre generaciones marcadas por el egoísmo, la violencia y la indiferencia espiritual. Y aún así, eligió una vida alineada con el cielo.
Esto nos revela que su fe no fue una reacción al miedo, sino una elección consciente de comunión. Caminar con Dios no es un evento espiritual aislado. Es una relación viva que se cultiva en lo cotidiano. Enoc entendió que Dios no se revela solo en los momentos extraordinarios, sino en los pasos repetidos de cada día. En el trabajo, en la familia, en las decisiones pequeñas que nadie observa. Por eso su vida fue un mensaje silencioso. No necesitó levantar la voz porque su caminar hablaba por él. En una generación donde muchos gritaban sin escuchar, Enoc escuchaba sin gritar. Y esa escucha constante afinó su espíritu para discernir el corazón de Dios. Hay algo profundamente revelador en el hecho de que Dios decidiera llevarse a Enoc. No fue un premio repentino, fue una consecuencia natural. Cuando una persona vive tan alineada con Dios, la transición entre la tierra y el cielo deja de ser ruptura y se convierte en continuidad. Para Enoc, la eternidad no comenzó después. Ya estaba caminando en ella. Esto nos confronta con una verdad incómoda. Muchas veces queremos los resultados espirituales sin el proceso silencioso que los forma. Queremos claridad sin comunión. Queremos propósito sin cercanía. Pero Enoc nos recuerda que la comprensión profunda de Dios nace del tiempo compartido con Él, no de la prisa espiritual. Enoc entendió el ritmo de Dios. No se adelantaba, no se desesperaba. Su fe no era ansiosa. Era firme. Y esa firmeza le permitió permanecer constante cuando otros se desviaban. En una humanidad que comenzaba a olvidar a su Creador, Enoc lo recordaba cada día con su forma de vivir. Y aquí surge una pregunta poderosa para nuestra vida actual. ¿Cómo sería nuestra fe si camináramos con Dios sin buscar reconocimiento? ¿Qué cambiaría si nuestra espiritualidad no dependiera de ser vistos, sino de ser fieles? Vivimos en una época donde lo visible domina. Donde lo que no se publica parece no existir. Pero Enoc nos enseña que Dios se manifiesta con más fuerza en lo oculto que en lo expuesto. Que la intimidad espiritual tiene un peso eterno que ninguna plataforma puede medir. Enoc no fue famoso en su tiempo. Pero su nombre quedó grabado en la eternidad. Su historia también nos habla del discernimiento espiritual. Enoc entendía a Dios porque lo conocía, no porque lo estudiaba desde lejos. La diferencia es profunda. Conocer a Dios no es acumular información, es desarrollar sensibilidad. Es aprender a reconocer su dirección incluso cuando no hay señales claras. Por eso Enoc no necesitó instrucciones detalladas. Su corazón estaba entrenado para responder. Su vida estaba tan alineada que la obediencia fluía de manera natural. No como obligación, sino como expresión de relación. Y esto nos lleva a una verdad transformadora. Cuando caminamos con Dios, su voluntad deja de ser una carga y se convierte en un deseo compartido. Ya no preguntamos constantemente qué hacer, porque nuestro caminar ya apunta en la dirección correcta. Tal vez por eso Enoc no tuvo un final registrado. Porque su vida no terminó, simplemente continuó en otra dimensión. Dios no interrumpió su caminar, solo lo llevó más cerca. Esta imagen es profundamente sanadora para quienes temen el futuro. Enoc nos muestra que cuando vivimos cerca de Dios, el mañana no es amenaza, es promesa. No es ruptura, es transición. Y aquí el mensaje se vuelve personal. Tal vez tú estás viviendo una fe silenciosa. Tal vez nadie nota tu esfuerzo, tu constancia, tu fidelidad. Tal vez sientes que no destacas, que no eres visible, que tu caminar pasa desapercibido. Pero Enoc nos recuerda que Dios ve lo que otros ignoran. Dios ve cada paso fiel. Dios ve cada decisión correcta en secreto. Dios ve cada momento en el que eliges caminar con Él aunque nadie aplauda. Y ese caminar tiene peso eterno. La historia de Enoc nos invita a redefinir el éxito espiritual. No se mide por impacto visible, sino por cercanía invisible. No se mide por seguidores, sino por fidelidad. No se mide por cuánto se habla de Dios, sino por cuánto se vive con Él. Enoc entendió a Dios mejor que muchos profetas no porque supiera más, sino porque caminaba más cerca. Y esa cercanía transformó su destino. Hoy, ese mismo Dios sigue buscando personas que caminen con Él. No perfectas, no famosas, no ruidosas. Personas constantes. Personas fieles.
Personas dispuestas a elegir la comunión diaria por encima del reconocimiento temporal. Porque al final, el mayor privilegio no es ser visto por el mundo, sino ser llevado por Dios. Y tal vez, como Enoc, tu historia no será larga en palabras, pero será eterna en significado.